¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hoy les propongo una entrevista distinta. Miren, hablemos con Hugo Alconada-Moon. ¿Quién es Hugo Alconada-Moon? Es periodista desde hace muchos años del diario La Nación, es corresponsal de Washington Post, entre otros trabajos que ha tenido, pero también es escritor. Ha escrito varios libros, entre ellos quizás uno de los más conocidos ha sido La raíz de todos los males. Nos ha contado a través de la escritura también todo lo que ha sido el entramado de la corrupción con Chicano y Calcográfica, pero ha escrito ahora su primer libro de ficción. Ese primer libro de ficción se llama La ciudad de las ranas. Le propongo hablar con el autor, Hugo Alconada-Moon. Hugo, y un día lo periodístico se transformó en ficción y apareció La ciudad de las ranas. ¿Cómo te va? Hola, es un gusto estar. Y sí, es como el otro yo, el doctor Merengue. ¿Por qué, ¿Por qué nace lo histórico? A ver, los periodistas estudiamos mucho de historia muchas veces, más allá de lo que estudiamos en la facultad. Pero ¿por qué nace lo histórico? ¿Cuál es el punto de partida que te apasiona? Decir, che, yo nací en esta ciudad que tiene una particularidad, es una ciudad moderna, es quizás una ciudad adelantada en su momento, es quizás lo que después fue Brasilia o Washington. ¿Qué es La Plata y qué es la ciudad de las ranas? Pues esto arranca así. Primero porque soy de la ciudad de La Plata. Segundo porque nuestro oficio, el periodismo, me llevó a trabajar en el diario El Día de La Plata. Y yo tengo 48 años. Y lo que me ha pasado es que esos 2 años y medio que trabajé en el diario El Día de La Plata, terminé conociendo más sobre la ciudad y sobre sus personajes y los primeros atisbos sobre su historia que todo lo que conocí antes o después, porque vos lo sabés como periodista. Y uno termina yendo a lugares que de otro modo no iría, como habitante normal, conociendo a personas que de otro modo no conocerías si no fueras periodista. Y así empecé a escuchar los primeros datos que te hablaban de una historia distinta, más allá de la versión Villiquen de la historia de la ciudad. Te estoy hablando hace 20 años, y hace 20 años que empecé a leer, a buscar, y lo que iba encontrando era espectacular. Hasta que en los últimos 5 años me empecé a involucrar en serio. Y el disparador fue una palabra: hacha. Cuando le pido a un colega del diario de La Nación, jefe del archivo, ¿me podrás pasar qué tenés sobre el periodo fundacional de La Plata en los archivos del diario de La Nación? Y me manda, entre otros, un recorte sobre lo que se llamó en aquellos tiempos la masacre de San Ponciano, junio del 86. Y en ese artículo habla de al menos 3 muertos, al menos 30 heridos, de cuchillo, bala, espada, lanza y hacha, un hachazo a un napolitano en el parietal derecho. O sea, en el parietal izquierdo. Entonces yo me imaginé, esto es alguien que le partió un hacha en la cabeza a un napolitano y se la pegó acá, en el atrio de una iglesia. Entonces yo me imaginé a un napolitano saliendo con un hacha hacia acá diciendo, está todo bien, haciéndose la señal de la cruz. Mientras salía dije, acá hay una historia para contar. Y ahí me zambullí. Ahora, al principio, lo que intenté fue hacer periodismo. Y entonces al principio esta historia fue una historia de no ficción. Y fui armando el rompecabezas, consultando historiadores, leyendo libros, papers académicos. Tengo en casa un plano de la ciudad de La Plata de 1,50 m por 1,50 m. Me hice una línea de tiempo, ¿viste? Esta cosa bien de periodista, decir, bueno, ¿qué pasó cuándo? ¿En qué orden, hora por hora, en determinados días? Y de repente me encontré con que había piezas del rompecabezas que faltaban y que probablemente nunca íbamos a poder reconstruir. Y allí me agarra, ya estoy hablando de los últimos 5 años, metiéndome de lleno, que por ejemplo, viernes a la tarde, estamos ahora a metros de la calle Alem, y para los que no son de la ciudad de Buenos Aires, Alem y Córdoba. Esto es entre la Torre de los Ingleses, en Retiro, y Casa Rosada. Estamos, te digo, a 4 cuadras del Archivo General de la Nación. Entonces yo terminaba, digamos, la cobertura, tanto diaria como la del fin de semana, y me quedaban 2 horas y en vez de volverme a mi casa, me iba al Archivo General de la Nación a buscar en los registros históricos. Y lo que terminó ocurriendo fue que cuando vislumbro que ese rompecabezas había piezas que nunca iba a poder llenar, di el paso
que vos y yo como periodistas no podemos dar, porque nosotros es lo que no tenés verificado no podés publicar. Y en este caso dije, vamos a dar el paso. Entonces, en vez de decir qué pasó, empecé a pensar en qué pudo haber pasado. Y después ya fue qué me hubiera gustado que pasara. Y ahí ya no hubo vuelta atrás, ya ahí es ficción. Y una vez que me tiré ahí no paré más. ¿Primera vez que haces ficción? Sí. Y te digo, bueno, se me nota en la cara, que me divertí como un nene. Claro. ¿Y cómo sé que lo que leo es real o cómo sé que lo que no leo es real? ¿Cuál es la clave para interpretar? Porque está tan bien narrada y está tan bien descripta Muchas gracias. que la verdad mucho esfuerzo. que la verdad que fácilmente puedes creer que todo Sí. es real. Es que quise jugar con eso. Antes, fuera de cámara, mencionábamos a Tomás Eloy Martínez, y yo te sumo otro, Félix Luna. Tomás Eloy con la novela de Perón y Santa Vita, Félix Luna con Soy Roca, que juegan con los límites entre la ficción y no ficción. Y a Tomás Eloy varias veces le pasó que personas invocaran sus libros como hechos históricos sobre Perón o sobre Evita, y que Tomás Eloy tuviera que salir en público y decir, no, para, eso es mío. No confundamos. Y yo quise jugar con eso. Ahora, sin spoilear, lo que te puedo decir es que hay 3 niveles. Nivel 1, lo estrictamente real. Entonces, lo que yo pongo en boca de Roca o de Rocha o de Pellegrini, Sarmiento, eso pasó. O es lo que ellos se dijeron. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo es una conversación entre Roca y Rocha. Esa conversación no existió. Ahora, no existió físicamente juntos. Pero yo lo que pongo en boca de Roca, presidente, es lo que él escribió a Rocha. Y lo que yo pongo en boca de Rocha es lo que Rocha le escribió como respuesta. Entonces, lo que ellos pusieron por escrito, yo lo hago como si fuera hablado. Y lo que yo pongo como que Roca pensó sobre Rocha, es porque lo que realmente Roca pensaba sobre Rocha y le transmitió un tercero. Entonces era, sí, mi amigo Rocha, tal o cual cosa. Y después le decía a un tercero, este es un falluto, un traidor, un esto, lo otro. Entonces yo podía jugar con esos 2 niveles. Entonces, nivel 1, lo que realmente ha ocurrido o ellos realmente pensaban, ¿sí? Después ya tenés nivel 2, que hay personajes que realmente existieron, que incluso, por ejemplo, estuvieron en La Plata o participaron en algunos eventos históricos. Por ejemplo, el escritor italiano Edmundo de Amicis, que vos y yo hemos leído, por ejemplo, Corazón. Claro. Realmente Edmundo de Amicis estuvo en Argentina, realmente Edmundo de Amicis estuvo en La Plata y fue incluso nombrado padrino de la Unione Fratellanza, pero yo después invento que él dio una recorrida con un par de personajes que son míos, que son ficción. Entonces jugás con ese punto en el cual decís lo mismo, que hay un par de personajes, que no voy a decir, que realmente ocurrieron, que realmente vivieron, como habló Gianni Dorma, que realmente ese muchacho existió. Ahora yo después lo hago jugar su propio juego, no puedo contar más para no spoilear. Y después te es un tercer nivel, que son los personajes completamente ficticios. Por ejemplo, Íñigo Rocamora, que yo me ha pasado lectores que me han dicho que han googleado a ver si... Eso como autor de ficción es lo más lindo que te pueden decir. O sea, logré convencerte que este personaje pudo ser real. Y te cuento algo. Íñigo Rocamora, hasta el nombre, juego con, primero, el apellido de un amigo mío, uruguayo, que una vez ya estábamos tomando cerveza, ya estábamos dulces los dos, y agarré y le dije, oíme, se llama Guillermo. Le digo, Guillermo, por favor, ¿me prestás tu apellido? Porque es buenísimo. Me dice, ¿pero para qué? Y cuando le expliqué, además, mira, va a ser un personaje, va a ser el protagonista, yo te prometo que no lo voy a hacer quedar tan mal. No sé qué, me dice, bueno, te lo presto. E Íñigo es el nombre que yo me hubiera encantado ponerle a mi primogénito, y que cuando mi mujer queda embarazada, yo dije, ¿le podemos poner Íñigo? Mi mujer me dijo,
Dije, ni muerta, ok, listo, fenómeno. Entonces, lo que hice fue, al primer protagonista de mi primer libro de ficción, Ahí va. ahí te va. ¿Y el mosquito? Eso es real. Bien. Estamos hablando de episodios que realmente pasaron sobre las luces y sombras de la generación del 80. Entonces, yo me apoyo en libros históricos, en registros históricos, en investigadores profesionales serios que te hablan sobre, por ejemplo, la generación del 80, con su corrupción, con el espionaje, la compra de periodistas, el desvío de fondos públicos, todo eso es real. Y no es una versión, si querés, revisionista de la historia. No, 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 no. Hay investigadores profesionales, serios. De hecho, vas al Archivo General de la Nación y allí está volcado. Entonces, por ejemplo, están los registros en los cuales consta cómo Dardo Rocha contrata los servicios de la revista El Mosquito, una de las revistas más importantes de la época, muy ácida, muy satírica, que se dedicaba a castigar. Y le daba a Rocha, le daba, hasta que Rocha básicamente compra por 2 años y vos ves que la revista que venía así, de repente hace y cambia de posición y empieza a castigarlo a Roca. 2 años y un día, y volvió a cambiar y lo empezó a castigar otra vez a Rocha. Y están los intercambios de cartas entre Henry Stein, director de la revista Mosquito, y Dardo Rocha. Entonces, eso es real, lo mismo que... Bueno, Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. a ver, te doy otra, Fabián. O sea, generación del 80, se espiaban, se interceptaban las cartas, se pinchaban los telégrafos, no había teléfono, después los teléfonos empezaron a aparecer, pero digamos, se pinchaban el telégrafo, se interceptaban los telegramas. Y otra vez, el lector podrá decir, bueno, pero ¿y Alconada, vos cómo sabés eso? Vas al Archivo General de la Nación, pedís las carpetas que hay sobre, los legajos que hay sobre Dardo Rocha, y te van a dar pilas de cajas. Buscá allí adentro, están las cartas que, por ejemplo, Dardo Rocha, siendo gobernador, intercambia con su ministro de Gobierno y luego ministro de Economía, Faustino Jorge, en las cuales Rocha coordina las palabras en clave que utilizarán para aludir a terceros, para que cuando Faustino Jorge le mande telegramas, en vez de poner Roca, va a usar un determinado palabra en clave. Sarmiento, otra palabra en clave. Tal tema, tal palabra en clave. Eso es hasta sanmartiniano, ¿no? Explícame cuál es el motivo por el cual vos y yo podríamos estar estableciendo palabras en clave para hablar sobre, por ejemplo, no sé, Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri, si no es porque vos y yo estamos convencidos que nos están interceptando las cartas o correos o WhatsApp en el día de hoy. Bueno, en aquel tiempo eran las telegramas. Claro. Al inicio del diálogo, Hugo, hablábamos de lo que era la grieta política en ese momento, porque la verdad que Villiquén nos mostró realmente que bueno, ¿no? Una generación esplendorosa, etcétera, Sí. etcétera. Que la verdad que también la historia la van escribiendo los políticos de acuerdo a su conveniencia. Esas eran grietas. La Argentina tuvo grietas, creo que muy superiores a las de hoy. Sí, y te voy a decir algo paradojal. Esta investigación que lleva este libro, a mí me llevó a conocer las luces y sombras de aquella generación. Una generación que primero no se veía a sí misma como una generación, como un bloque, como un todo, ¿sí? La expresión incluso generación del 80 no era de ellos. Es una expresión que acuñó uno de los más grandes historiadores argentinos, que es Ezequiel Gallo, que cuando analiza a esa generación dice la generación del 80, que como en su momento la generación del 37, que es como si hoy dijéramos, bueno, la generación del milenio. Pablo Tucumano fue la generación del centenario. Bueno, pero que a su vez vos los mirabas a ellos y ellos se veían como una generación toda monolítica caminando en el mismo sentido. No. Entonces, esta generación que hoy vemos como la generación del 80 tenía sus luces y sus sombras, que hablábamos antes, corrupción, espionaje, desvío de fondos públicos, compra de periodistas, uso de dinero de los bancos para financiar campañas electorales. Todo eso, sí. Y tenemos también sus luces.
Ahora bien, en esas pujas de poder, vos tenías que, por ejemplo, Roca y Rocha llegaron juntos a Roca ser presidente, Rocha ser gobernador. Pero en cuanto llegaron a esas posiciones, empezaron a pelearse. ¿Por qué? Porque Rocha llega a la provincia de Buenos Aires e inmediatamente empieza a preparar su campaña para llegar a ser presidente. Y Roca, que estaba sentadito en el sillón de presidente, lo mira diciendo, pará, estoy sentado yo. Claro. Acomodate en tu sillón de gobernador, goberná y después hablamos, pero ahora estoy yo. Allí empiezan las fricciones. Entonces, esto que vos hablabas antes, si vamos a hablar de grietas, aquellas grietas no eran por Twitter. Las resolvían a punta de fusil, con fusiles Mauser. Y otra vez, el lector puede decir, o el que nos está viendo ahora, para el Conada. A ver, vamos a quedar claros. Mitre participó en la revolución de 1890 contra el gobierno de Juárez Celman. Dicho de otro modo, un expresidente de la nación complotando contra el presidente en ejercicio, con fusiles. O podemos también estar hablando de cómo el gobernador Dardo Rocha llegó a comprar fusiles que trae de Río de Janeiro en el vapor Elcrost, esto está verificado por historiadores profesionales, miembros de la Academia Nacional de la Historia. Fusiles, Río de Janeiro, vapor Elcrost, que a su vez cuando se da cuenta por espionaje que Roca ya sabe sobre esos fusiles, en el Río de la Plata, acá, en el mar, en el río, los cambia de vapor y los mete de contrabando en el puerto de La Plata para que con esos fusiles proveerle armamento a la milicia provincial para tratar de hacerle un golpe de estado al presidente. Otra vez vamos de nuevo, gobernador complotando contra el presidente. Entonces, cuando hablamos de grieta, estamos hablando de grieta en serio. Ahora, ¿por qué cierro la respuesta con esto que te dije al principio de la respuesta? Fue lo paradojal. Ver esas sombras me dio esperanza. Y vos me decís, para Hugo, ¿cómo es que estas sombras y estos vicios y estas diferencias te llevan a tener esperanza? Porque si esa generación hubiera sido perfecta, si esa generación hubiera sido impoluta como la Madre Teresa, estadistas como Konrad Adenauer, brillantes como Albert Einstein, estamos complicados, Fabián. Porque anda a tener otra generación dorada como esa. Es imposible. Ahora, si vos me decís que con esos vicios fueron capaces de alumbrar luces como la ley 1420, que estableció la educación pública, laica, gratuita y obligatoria para toda persona que pisara el territorio argentino, tenemos una oportunidad. Porque si con esas diferencias sí fueron capaces de ponerse de acuerdo en situaciones sensibles como la educación, eventualmente tenemos una oportunidad también hoy. Te saco del libro y te adelantas un poco a la pregunta que te iba a hacer, pero a ver, sin embargo, hay diferencias, yo percibo diferencias. Y quizás la diferencia sea en la personalidad que tenían las personas de aquel momento, porque a ver, esa generación del 80 es la que va a alumbrar tiempo después a la generación de Irigoyen. Sí. Y la de Irigoyen ciertamente la que va a ir alumbrando otras generaciones, donde van a ser el peronismo, etcétera, etcétera. En este sentido, ¿cuál es la diferencia con este hoy, donde ves que no sale alguien con esa fuerza para poder alumbrar algo? Es un buen punto, porque allí tenés varios ejes. Uno, formación. Algunos de los líderes de la generación del 80 eran impresionantes. Tenían una profundidad, una visión. Por ejemplo, Julio Argentino Roca. ¿Me gusta todo lo que hizo? No. ¿Era bravo? Sí. ¿Era picante? Sí. ¿Su familia era corrupta? ¡Oh! Era tu mamá. Ahora, al mismo tiempo, no le decían el zorro por nada. Era porque era vivísimo, a los 37 fue presidente, y vos le lees las cartas. Tenía una visión estratégica. Y te dabas cuenta que el tipo estaba jugando 3 o 4 jugadas por delante del resto. Entonces, el tipo jugaba ficha, ya sabiendo cómo ibas a jugar vos, cómo iba a jugar él, cómo iba a jugar vos, para después jugar otra vez él. O sea,
Una cabeza superlativa, eso es cierto. Después tenían algunas premisas muy claras sobre qué querían hacer. Entonces decís, política inmigratoria, tenemos que atraer gente a este país para poblarlo y poblarlo bien. 2, política de infraestructura. Entonces, si tenemos que desarrollar una política ferroviaria que nos permita extender la red de transportes para a su vez poder traer lo que produzcamos hacia los puertos para poderlo exportar. Y así es como en un momento llegaron a extender 1 kilómetro de red ferroviaria por día. Número 3, política educativa. Esto que estamos hablando de la ley 1420. 4, seguridad jurídica. Tenemos que dar certidumbre a quienes vengan a la Argentina a producir, a invertir, a trabajar, que lo que van a invertir va a estar garantizado y que ningún soberano va a manotear dinero y se lo va a llevar. Y así es como en ese periodo, justo incluso unos años previos y unos años posteriores, vos tenés, por ejemplo, la sanción del Código Civil y Comercial, la sanción del Código Penal. Es decir, vamos a darle leyes. Bueno, por supuesto, la ley 1420. Después tenés otra ley más picante, como la 4144, que es la ley de extranjería, que te permite expulsar a cualquier inmigrante que a vos no te guste sin la participación de un juez. Es decir, viola la Constitución, es un desastre. Eso es cierto. Ahora bien, Fabián, así como tenés esas luces, esa generación también tuvo sus aspectos más oscuros. Entonces, nuestros abuelos inmigrantes, italianos, españoles o de cualquier otra parte, llegaban aquí y no tenían derechos laborales, no tenían derechos sociales, no tenían derechos políticos, no podían votar. De hecho, una de las ollas a presión que se empieza a generar en esa época es justamente la generación posterior, la de los hijos de los inmigrantes, es decir, tus abuelos, mis abuelos, que ya son argentinos, que son educados en escuelas públicas argentinas, que a su vez empiezan a comprender cuáles son sus derechos teóricos, y dicen, no, pará, un momentito. Puede ser que mi papá no pudiera votar porque era italiano, pero yo soy argentino, nací en Argentina, educado en Argentina, hablo en español, sé leer, sé escribir, quiero votar. Dame mi voto. Y allí empieza la presión que lleva la ley Sáenz Peña. Allí lleva la presión que lleva a la formación de la Unión Cívica, luego la Unión Cívica Radical, luego todo lo que ya sabemos. Y vamos entonces al otro eje. Hoy, ¿tenés algunos líderes políticos o dirigentes políticos con buena formación? Sí. Y yo te diría que aun cuando puedo sorprender a unos cuantos, sí. Yo conozco a muchos dirigentes con muy buena formación. Estamos hablando de si saben otros idiomas, no. De si tienen formación jurídica, técnica o formación como ingenieros, sí. Tienen formación incluso como políticos, sí. Y excede una licenciatura en ciencias políticas, sí. Si querés, lo que también tenemos es un problema. ¿Cuál es? La presión de querer jugar con la demagogia o con el populismo. Y la presión a su vez de una ciudadanía que no sé si está dispuesta a escuchar lo que tiene que escuchar. Y a su vez allí es donde tenés la diferencia y la línea divisoria entre el que es un dirigente político y el que es un líder político. ¿Y qué quiero decir con esto? Dirigente político es eventualmente el que puede representar a una población y que incluso puede oler lo que realmente quiere una población. Y entonces comprende el signo de los tiempos, sabe que en este momento puede hacer tal o cual cosa y dice vamos para acá porque sabe que el representante debe decir sí, dale, vamos para allá. El líder político es aquel que incluso puede tomar decisiones y liderar una comunidad cuando la comunidad no quiere ir para ese lado, pero comprende el líder, dice, tenemos que ir para allá, aunque sea desagradable, porque ese es el camino que realmente nos va a llevar en la buena dirección. Y entonces, eventualmente me da la sensación que acaso lo que nos está faltando son algunos líderes. Esto es, por ejemplo, un ejemplo extranjero. Winston Churchill,
Cuando a Winston Churchill lo eligen, estamos hablando de Segunda Guerra Mundial, lo estamos hablando de cuando Adolf Hitler era una topadora que arrasaba con Europa. Hitler no dice algo agradable. Churchill dice, si me votan a mí, si me siguen a mí, si yo soy el primer ministro, sepan que conmigo es sangre, sudor y lágrimas. Así que yo no les voy a estar dando buena noticia, pónganse el casco porque viene una jodida. Eso habla bien de Churchill, que terminó siendo uno de los grandes líderes del siglo XX, y habla bien del pueblo inglés que dijo, sí, entendemos, acá tenemos que remangarnos las mangas, tenemos que ponernos el casco y con suerte vamos a comer arroz durante años. Vamos. ¿Qué pasaría en la Argentina? ¿Estamos dispuestos a eso? Este año, Fabián, que vamos a tener elecciones presidenciales, ¿qué pasaría si nuestros dirigentes se convirtieran en líderes y nos dijeran la verdad? ¿Los votaríamos? ¿O diríamos, no, pará, yo no estoy dispuesto? De todas maneras dijiste algo que creo que la sociedad todavía no se da cuenta entre un dirigente y un líder. No advierte el discurso. Se ha banalizado un tanto. Mucho. Entonces, Y eso también es un desafío. Y es un desafío doble para la comunidad, que tiene que exigir más, y para los dirigentes que pretendan ser líderes, que tienen que, por un lado, saber cómo comunicar, hablar en español, porque muchos te la hacen difícil innecesariamente, y al mismo tiempo tienen que liderar. Y liderar incluso cuando sea desagradable. Y ese es un desafío. ¿Por qué? Porque eventualmente eso puede implicar decir, a ver, sepan que si me votan, supongamos, ¿qué pasaría si un candidato hoy dijera, sepan que si me votan, vamos a tener que hacer algunas reformas desagradables en el plano educativo, en el plano sindical, laboral, tributario, elegí vos, porque hay unas cuantas reformas pendientes. Y vuelvo a darte un ejemplo de afuera, que es la diferencia entre dirigentes y líderes. España, fines de los años 70, Pacto de la Moncloa. Pacto de la Moncloa, versión Villiquen. La versión Villiquen es que un grupo de dirigentes españoles se cerraron las puertas de un salón, discutieron durante unas horas, se pusieron de acuerdo, listo, copa de vino y celebremos. No fue así, el Pacto de la Moncloa no fue así. Los pactos de Moncloa fueron desagradables, tomaron meses, hubo portazos, las centrales obreras se retiraron de las conversaciones, porque dijeron, esto no nos gusta, y se fueron. Los empresarios miraban con rechazo y con sospecha. Los empresarios llegaron a armar, primero en el Palau de Barcelona y después en Madrid, reuniones multitudinarias. Llegaron a meter 13.000 empresarios en la calle para presionar en contra de los dirigentes políticos que discutían los pactos de Moncloa. Entonces vos tenías los obreros de un lado y los empresarios del otro diciendo, a nosotros lo que están discutiendo ahí no nos gusta, ¿eh? Y los líderes políticos fueron realmente líderes y se pusieron de acuerdo en algo clave. ¿Sabes en qué? En que tenían que perder para ganar. Hoy tenemos dirigentes en Argentina que estén dispuestos a perder para ganar y que estén dispuestos a decirle a la sociedad argentina, vamos a tener que perder para que como comunidad ganar. Y te doy un ejemplo brutal de esto, Fabián. Cuando entra a las conversaciones que llevaron al Pacto de la Moncloa, del lado del Partido Comunista Español lo tenías a Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, número uno, había estado proscripto, había estado en el exilio durante décadas y tiene que volver a España y lo primero que tiene que hacer para los pactos de la Moncloa es perder. Y perder desde lo estético hasta lo estructural. Lo estético, tuvo que reconocer la bandera española. Para Santiago Carrillo y el Partido Comunista Español, la bandera era la bandera de la República Española, que no es la roja, amarilla y roja, aclaremos. Bien. Era la otra. Y de repente tiene que bajar esa bandera y subir la bandera española. Y vos decís, bueno, pero eso es anecdótico, es estético. Vamos a lo estructural. Tuvo que renunciar al ideal del Estado del proletariado y tuvo que admitir la posibilidad de que la salida fuera a través de una monarquía constitucional. Tenés que reconocer un rey.
Entonces, de repente, tiene que darse vuelta, Santiago Carrillo le tiene que decir a todo lo que con él había estado afuera, en el exilio, proscripto durante décadas, sin poder volver a España, decir, muchacho, tenemos que reconocer esto. Vos imaginate para los seguidores, los militantes comunistas, era, entonces Santiago, ¿para qué estuvimos afuera? Nos comimos afuera 40 años para que en cuanto pisamos Madrid, bajar todas nuestras banderas. Entonces, ¿para qué estuvimos afuera? No pudimos ver morir a nuestros padres, no pudimos crear a nuestros hijos en España para que en definitiva cuando llegamos a España renunciamos a nuestros ideales. Y Carrillo le dice, tenemos que renunciar a esto para ganar como españoles. Y lo mismo, no te lo voy a hacer toda la historia larga, nos come todo el programa, pero lo mismo del otro lado con la extrema derecha, con Manuel Fraga y Ibarne, que tuvo que decirle a los franquistas que lo seguían, que lo veían a él como el heredero, de repente dicen, no muchacho, bueno, eventualmente eso es un líder, a diferencia de un dirigente, el que te dice tenemos que caminar por el desierto para llegar a la tierra prometida, pero vamos a tener que caminar por el desierto. Eventualmente, eso es lo que acaso nos esté faltando acá en Argentina. No quiero ser dogmático. Ojalá tengamos una oportunidad este año. Lo último, la ficción queda en vos. Sí. ¿Va a seguir? Sí. Sí. Sí, porque además fíjate, mira cómo cambia el lenguaje gestual. Sí. Que paso de ponerme serio, se me frunce así, se me caen los pelos, todo, a que sonrío. Esto es como hablábamos al principio, el otro yo, el doctor Merengue. Hay personas que les gusta cocinar, que les gusta la jardinería, que les gusta, no sé, jugar al tenis, andar en bici, jugar al fútbol. A mí me gusta escribir, yo me divierto. Y he vivenciado esto que te dicen los autores de ficción, que yo cuando lo escuchaba decía, dale, tus personajes cobran vida. Fabián, vos estás así, estás escribiendo, y de repente, sin spoilear nada, ¿no? Le decís a Íñigo Rocamora, uno de los protagonistas, así, tírate al arroyo. Y vos sentís que el otro se te mira así diciendo, no, si vos sabés que le tengo miedo al agua, ¿cómo querés que me tire? O sea, yo solo me voy a tirar en determinadas circunstancias. Entonces vos que querías decirle tirate, decís, tiene razón. Entonces tenés que reescribir, ¿viste? Y eso es lindísimo. Y te digo yo, bueno, esto, te das cuenta, lo disfruto. Gracias por el tiempo, Hugo. Ha sido un placer. La verdad que todo el tiempo nos pareció corto. La verdad que nos quedó con gusto a mucho más. Pero bueno, que este sea punto de partida para quien no lo ha leído y que sirva mucho para el que sí lo ha hecho. Así presentamos y así charlamos y así dialogamos con Hugo Alconada Moon sobre lo que era o sobre lo que es la ciudad de las ranas. Gracias por acompañarnos, ha sido un gusto.